el momento de ser alguien, no se vaya. No. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una entrega más de las meditaciones que estamos haciendo bajo la cobertura del Ministerio Fuente de Salvación Central y mi pastor Marcos Delgado. Pues hoy, queridos amigos, hermanos, vamos a tratar un tema especial para toda esa juventud que le da clip a este video. Trata de un personaje muy particular y nos vamos a dar cuenta que la edad no es tan importante para Dios. A Dios lo que le importa es cuán dispuesto esté tu corazón. Vamos a hablar de José. Y antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido algún sueño que no lo has podido cumplir? Pues fíjate que había en la Biblia un soñador, el cual, pues, soñaba con grandes cosas y Dios cumplió sus sueños, porque él fue fiel. Vamos a hablar de José. La palabra de Dios dice en Génesis 37:19: He aquí, ahí viene el soñador. Empezamos con este verso en la palabra. Y yo quiero que antes de empezar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que utilices esta palabra, Señor, a través de mí y hables, Señor, a toda esta juventud soñadora, a toda esta juventud que está detrás de esta pantalla, dándole clic a este video, Señor, para que cuando reciba este mensaje haya un cambio en su vida y crea que los sueños sí se hacen realidad. Los sueños en Dios sí se hacen realidad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que José tenía 17 años cuando le sucedió una experiencia con sus hermanos. Desde aquí hagamos un paréntesis. 17 años. Si revisamos en la historia, David, cuando fue tocado o cuando fue ungido, él pastoreaba casi a la misma edad de José. La edad no es importante, amigos, hermanos. La edad no es un requisito. El requisito está en tu corazón y te lo voy a demostrar mediante la palabra de Dios. Claro que todo tiene un proceso. A los 12 años tú no puedes estar tal vez en un ministerio grande, pero sí estar dentro, haber recibido el llamado a ministerio y estar en el proceso de madurar ese ministerio o esa obra o esa cosa que te entregó Dios. Pero José, los hermanos le tenían envidia a José. José era envidiado por sus hermanos y esto lo meditaba el padre. Dice la palabra que los hermanos sentían envidia por José y el padre meditaba en esto. ¿Y por qué sentían envidia? Porque José era un soñador. José tenía sueños. José soñaba cosas de Dios. Pasando el tiempo, dice que los hermanos tomaron a José y se fueron. Y cuando estuvieron en un lugar, cuenta la palabra de Dios, relata la palabra de Dios, que fue echado a un pozo y ya no volvieron con él. Y fingieron al padre que un león, una bestia, lo había devorado, porque le llevaron su ropa manchada con sangre de un cordero para simular una muerte que nunca pasó. En esto detengámonos un poco y hagamos otro paréntesis. Aquí hay algo importante: el pozo. El pozo es el proceso que te estoy hablando. José tenía 17 años y fue lanzado a un pozo a esa edad. ¿Cuántos jóvenes ahora, en la actualidad, cumplen sus 15, 16, 17, 18 años
y son lanzados a un pozo mental o a un pozo espiritual. ¿De qué se trata? Un pozo mental en el sentido de que llegas a ver las cosas de un modo distinto. Ya empiezan a equilibrarte en algo. O me hago de esto o me voy a esto. O sea, empiezas a equilibrarte. No tienes todavía la madurez total para decir o para tomar una decisión correcta, se podrá decir. Pero empiezas a equilibrarte en las cosas. Y José a los 17 años fue lanzado a un pozo real. A un pozo con un fondo que no había agua. Gracias a Dios no había agua. Porque los hermanos querían que ahí hubiese agua para que él se ahogara. Pero no hubo agua. Dios fue tan poderoso, tan sabio como siempre, y lo lanzaron en un pozo seco, y él quedó en el fondo. En ese pozo viene el indirecto llamado de Dios, porque desde ese pozo José fue sacado para ser príncipe de Egipto. Increíble, ¿no? Después de haber estado metido allá adentro, no te puedo decir entre cuatro paredes, porque un pozo, habla la palabra de Dios, los pozos eran circulares, eran círculos, hoyos. Estaba encerrado entre esa pared circular, viendo arriba una salida que tal vez él no podía escalar. Afuera unos hermanos que estaban deseando que él muriera por ser un soñador. Pero detrás de todo eso, la mano de Dios se hace ver. Es algo increíble, amigo, ver en la actualidad como chicos de 16, 17 años, la edad de José, la edad de David, tantos jóvenes buscan la Flavio de Reyes, cuántos jóvenes buscan estar por allá por el Howard Johnson, tantos jóvenes buscan estar en los malecones, tantos jóvenes buscan aquí en Manta, estar en diferentes lugares los días sábados por la noche, destruyendo sus vidas con el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Están cayendo en ese pozo mental, en un pozo negro, que tal vez es el proceso, pero muchos no entienden que arriba hay una luz y abajo sigue el hoyo. Y cuando tú caes en el pozo, solo tienes una salida hacia arriba, no puedes ir hacia abajo. Pero la juventud actual escoge mal, siempre hacia abajo. Pero amigo, hermano, joven que hoy me estás escuchando, yo te digo que Dios tiene una palabra poderosa para ti. Y es que aunque estés en un pozo de problemas, aunque estés en un pozo de angustia, aunque estés en un pozo de maltrato, en un pozo psicológico o mental, siempre hacia arriba del pozo va a estar la salida y la luz. Y allí Dios se va a manifestar. Ahí vas a ver el poder de Dios. Pero solo tienes que tomar la decisión de creer que Él te va a sacar de allí. Te cuento qué le pasó a José. José dice que fue lanzado. Como no murió, fue vendido a un comerciante que pasaba. Ese comerciante lo llevó a Egipto. Ese comerciante lo llevó a un lugar donde abundaba algo. Y ahí Dios lo usa. Mediante un sueño fue usado. Y le revela un sueño al rey de Egipto. Y el rey de Egipto dice: me revelaste el sueño, ahora tú vas a ser príncipe de Egipto. Nada va a estar por encima de ti, solamente yo. ¡Wow! Después de haber estado en un pozo, sufriendo, haber sacado para ser vendido por los propios hermanos, fue a parar a Egipto, tierra desconocida, donde fue alzado como un príncipe para tener todo bajo su nombre. Y hay algo muy interesante, hermano.
los hermanos lo llegan a buscar a los tiempos, porque Dios creó el vacío. En Israel comenzó a faltar alimento. Comenzó a faltar alimento en Israel. Y acá en Egipto había abundancia. Porque el sueño que le reveló José era de que guardasen, porque venía un tiempo de escasez. Los egipcios guardaron, los israelitas no. Entonces los israelitas buscaron tierras de Egipto para alimentarse. Y llegan los hermanos de José. Ay, José estaba reconocido. Dice la palabra que José se les presentó frente a frente y los hermanos no lo reconocieron. ¿Cuánto cambió José, el propio hermano? Cambió tanto. La gloria de Dios se depositó en su rostro que era irreconocible para él. ¡Wow! Era irreconocible para él. Pero José tenía un corazón dispuesto a Dios y sufría en silencio por sus hermanos. Y tramó una estrategia para poder traer a su padre. Y lo trajo a su padre Jacob a tierras de Egipto. Lo alimentó, lo vistió, reinó sobre sus hermanos y sobre su propio padre. Su padre allí encontró la muerte, lo bendijo. Y sus hermanos fueron también sus siervos. Mira cómo Dios, a través de un proceso, no importando edad, si tú eres un soñador y fiel, Él te llega a alzar por lo más alto. Amigo, yo te invito a que en este momento, si tú tienes un sueño de ser pastor, de ser ministro, de ser un predicador, de ser un misionero, de tener un ministerio en tu vida, si tienes un sueño de tal vez, tienes tal vez 14, 15, 16 años, tienes 20, 21, y tienes un sueño de que seas un predicador, de estar enfrente de un altar y lanzar palabra de Dios y que la juventud te escuche, que la gente te escuche, sigue teniendo ese sueño. Levante sus manos. Porque Dios lo va a cumplir, pero recuerda, tiene que pasarte por un proceso. Tiene que pasarte por el proceso de llevarte al pozo, de venderte, ser odiado por tus hermanos y después alzarte, si resistes, alzarte a lo más alto. Porque todo líder es probado en su corazón. Todo líder debe ser lanzado a un pozo. Todo soñador debe ser lanzado a un pozo. Porque si desde el pozo tú sigues soñando, es porque Dios va a tirar adelante. Dice la palabra que Él vino por los pecadores para la arrepentimiento. Dice la palabra que Él no vino por el sano, sino por el enfermo. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amigo, te invito a que nos sigas escribiendo a nuestro correo electrónico elpastor-87@hotmail.es. Y también te puedes meter a nuestra página del Face, Inés y Arturo de Cristo. Estamos allí todas las mañanas, estamos en el chat, en el Face, intercambiando ideas con algunos amigos y hermanos. Te invito a que nos sigas y también te invito a mi ministerio Fuente de Salvación Central, que queda en la calle 15, avenida 16, para que cuentes tu testimonio y lo que has recibido a través de este video. Se despide tu hermano Arturo del Pino, tu amigo de hoy en adelante. Dios te bendiga. Una bendición para tu vida.